Egunon guztioi, Arantxa Tapia sailburuari hitza eman aurretik gaurko gobernu batzordearen erabaki batzuk komentatuko dizkizuet. Lehena, ogasun sailaren komunikazio bat da, eta Pedro Azpiazu sailburuak jakinarazi digu, estatutik zetozen diru laguntza zuzenak enpresei eta autonomoei zuzendutakoak arautzen zituen agindua aldatu egingo dela. Gogoan izango duzue, enpresa askok ezin izan zituztela laguntza haiek eskatu, eta Eusko Jaurlaritzak ministerioaren aurrean defenditu zuen laguntzaien irizpideak aldatzea. Horrela gertatu zen, joan den irailaren 14an, eta gaur ogasun sailak jakinarazi digu Euskadin ere aldatu egiten direla baldintzak. Honek dituen ondorioak batzuk lehenengo nobedadea da, laguntzak eskatzeko epea zabaldu egiten dela eta luzatzen dela azaroaren 5 arte. Bestetik, kalteen tartea ere luzatu egiten da. Lehen, maiatzaren 30 arte zen, orain irailaren 30 arte izango da. Eta lehen, laguntza hauek zorrak kitatzeko bakarrik balio zuten, eta gaur egindako aldaketa honen ondoren, enpresetan izan diren galerak estaltzeko ere balio izango dute. El Departamento de Hacienda nos ha comunicado la modificación de la orden aprobada en junio para que las empresas y los autónomos pudieran hacer frente a las pérdidas y a las pérdidas que habían tenido como consecuencia de la COVID. Esta adaptación, este cambio, es consecuencia de un cambio que a su vez ha establecido el Gobierno central y tiene como consecuencias prácticas, la primera, que se abre un nuevo plazo de solicitudes que estará abierta hasta el 5 de noviembre y luego contiene dos modificaciones sustanciales. Una es que afecta a las pérdidas que se produjeron hasta el 30 de septiembre, no solo, como decía antes la orden, hasta mayo, y en segundo lugar, que las ayudas se podrán solicitar también para hacer frente a las pérdidas contables. En la orden anterior se podían solicitar solo para hacer frente a las deudas que se hubieran adquirido. Esta modificación de la orden se publicará en el boletín oficial la semana que viene y en ese momento se abrirá el nuevo plazo para solicitar estas ayudas. Hezkuntza sailaren eskutik atzerriko hizkuntza ikastaroen programarako deialdi bat onartu da. 558 plaza eskainiko dira Alemanian, Frantzian, Irlandan eta Erresuma Batuan hizkuntza ikasteko egonaldiak egiteko 2022ko udan. Eta laguntza horien hartzaileak DBH-ko 3. eta 4. mailako eta batxilergoko 2 kursuetako ikasleak izango dira. Guztira 857.000 euroko zenbatekoa du poltsa honek. El Consejo de Gobierno ha aprobado el programa que se oferta a los jóvenes estudiantes vascos para el aprendizaje de idiomas en el extranjero. Son ayudas para el verano de 2022. Los beneficiarios podrán ser 548 personas y tendrán que realizar un curso de formación en idiomas de 3 semanas en Alemania, Francia, Irlanda y Reino Unido. Son ayudas dirigidas al alumnado de 3º y 4º de la ESO y a 1º y 2º de bachillerato y contarán para esta edición con 847.000 euros. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak aztertu du Bildu legebiltzar taldeak etxebizitza publikoen inguruan aurkeztutako legezko proposamena eta erabaki dugu ez aintzat hartzea Bilduren proposamen hau. Bildu legebiltzar taldeak legezko proposamen honen bitartez planteatu nahi zuen bide berri bat administrazio publikoek etxebizitza lehentasunez erosteko eta inbertsio funtsen jarduera mugatzeko. Jaurlaritzak uste du une honetan indarrean dagoen legediak, bai lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006ko legeak eta bai etxebizitzari buruzko euskal legeak baliatzen dituela beharrein bat neurri bi kontu hauei aurre egiteko.
Eta beraz, ikusirik ez dakarrela soluzio berririk edo soluzio bide berririk ez aintzat hartzea erabaki du. El Consejo de Gobierno ha adoptado un criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de EH Bildu en torno a la adquisición preferente de viviendas por parte de las administraciones públicas y que tenía también planteada como objetivo la limitación de la actividad de los fondos de inversión. En concreto, la iniciativa formulada por EH Bildu solicitaba regular el derecho de tanteo y retracto por parte de las administraciones para así aumentar el número de viviendas de alquiler social. El Gobierno vasco considera que los derechos de tanteo y retracto están regulados tanto en la Ley de Suelo y Urbanismo de 2006 como en la Ley de Vivienda Vasca de 2015 y, por lo tanto, está asegurado ese derecho de retracto y compra preferente, y el Gobierno, por esa razón, muestra una actitud contraria a la toma en consideración de esta proposición de ley. Eta azkenik, aipatu nahi dizuet, prentsa laburpenean ez daukazue jasota, baina aurrerapen modura, hilaren 17tik 18 bitartean, Europar Batasunak Madrilen dituen enbaixadoreak izango direla Euskadin kidego diplomatiko modura gonbidatuta. Alemania, Austria, Belgika, Bulgaria, Zipre, Kroazia, Danimarka, Eslovakia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Herbeherak, Polonia, Portugal, Suedia, Eslovenia eta Europar Batasuneko ordezkaritza diplomatikoko enbaixadoreak izango ditugu gure artean. Eusko Legebiltzarra, Gernikako Juntetxea, Miramongo Parke Teknologikoa, Teknika Zentroa, Euskadiko Biodiversitatearen Zentroa, Txilida Leku, edo Basque Culinary Center bisitatuko dituzte eta lehendakariak hartuko ditu enbaixadoreak. Los próximos 17 y 18, los embajadores de la Unión Europea acreditados en Madrid estarán de visita en Euskadi. Se trata de los embajadores de los países miembros de la Unión Europea y también de la representación diplomática permanente de la Unión Europea. Entre otras actividades, visitarán el Parlamento Vasco, la Casa de Juntas, el Parque Tecnológico de Miramón, Teknika, el Centro de Biodiversidad de Euskadi, Txilida Leku o Basque Culinary Center, y serán recibidos por el lehendakari Iñigo Urkullu. Eta orain Arantxa Tapiari emango diot hitza. Eskerrik asko, sailburu. Egun on guztioi. Gaurkoan Eusko Jaurlaritzak ekonomia zirkular eta bioekonomiaren lehenengo plana onartu du. Lehen gaien kontsumoan eraginkorragoa den ekonomia sustatzeko, hondakinak murrizteko eta ekoizpen garbia optimizatzeko helburuarekin. Ekonomia zirkular eta bioekonomiaren 21-24 planak 45 milioiko aurrekontua du. Hoietatikan baliabide propioak Jaurlaritzarenak 32 milioi eurotakoak dira eta Next funtsetatikan datozen beste 13 milioi euroko aurrekontua planteatzen ditu momentuz behintzat, azken hauekin egin beharreko inbertsioak azkartzea lortu nahi delarik. Funts gehiago iritsiko balira Next inguru horretatikan baita ere gehiagotu egingo lirateke. Planak honako hauek aurre ikusten ditu helburu bezala. Produktibitate materiala 30% handitzea, material zirkularraren erabilera tasa 10% handitzea, eta hondakinen sorrera tasa beste 10% murriztea. Guzti horiek kontutan, ekonomia zirkularraren arloan Europa mailako liderren artean kokatu nahi du Euskadik. Bioekonomia plan honetan txertatzen dugu baliabide biologiko berriztagarriak erabili eta balio handiko produktu berriak sortzeko egin behar den guztia eta bioekonomiaren plan bat osatzen da baita ere. Kontutan izan behar dugu, adibidez, une honetan, bioekonomiaren aldeko Euskal Aliantza sortuta dagoela, 2020 urtearen hasieran sortu genuen, eta dagoeneko 125 proiektu baino gehiago ari dirala lantzen hemen erkidegoan. Gaur onartutako planak erantzuna eman nahi die erronka desberdinei, eta beste batzuen artean hauexek aipatuko nituzke. Zirkularragoak diren negozio eredu berriak sortzea eta bultzatzea, material aurreratuak eta berriztagarriak prozesu eta proiektuetan txertatzea eta guzti horiek berriztatzea, produktuen balio bizitza luzatzea,
lehen gaien kontsumoa eta hondakinen sorrera murriztea, kontsumo eredu zirkularragoa sustatzea, elikagaien xahuketa murriztea, plastikoen erabilera efizienteago bultzatzea, hondakinen berrerabilpen, birziklapen eta berreskurapena areagotzea, edota lehen gai sekundarioen erabilera handitzea. Lehen gai sekundarioa bezala kontsideratzen dira birziklapenetikan datozen material horiek. Printzipio hauetariko askok bat egiten dute Basque Green Deal delakoarekin, garapen inklusibo eta iraunkorra oinarritzeko printzipioak sortzen direlarik. Planak 11 jarduera ildo ditu eta 53 ekintza guztira. Ekintza zehatzak eta aipatu dugun bezala, lehen gaien kontsumoa murriztea eta ekonomia eraginkorrago bat bultzatzea dela helburu. Gaurkoan planari argi berdea emateaz gain, helburu berarekin lerrokatutako laguntza sorta bat martxan ipiniko dugu. Datorren urriaren gaur onartu dugu eta datorren urriaren 21ean toki erakundeentzako eta enpresentzako laguntza programa berri bat irikitzen da. Next funtsetatik datozen 13 milioi euroko zuzkidura izango du programa honek eta proiektu zirkular berriak eta hondakinak kudeatzeko proiektu berriak finantzatzeko balioko du. El Gobierno vasco ha aprobado el primer Plan de Economía Circular y Bioeconomía para impulsar una economía más eficiente en el consumo de materias primas con el objetivo de reducir residuos y optimizar una producción más limpia. El Plan de Economía Circular y Bioeconomía 2021-2024 contempla un presupuesto de 45 millones de euros, de los cuales 32 provienen de recursos propios y 13 millones en estos momentos de los fondos Next, que serán empleados para acelerar las inversiones necesarias. Si hubiera más recursos Next en este sentido, que así esperamos, aumentarán el presupuesto total de las actuaciones. El plan prevé como objetivos aumentar en un 30% la productividad material, aumentar un 10% la tasa de utilización de material circular o reducir un 10% la tasa de generación de residuos. Y queremos con ello posicionar a Euskadi entre los líderes de la economía circular en Europa. La bioeconomía se ha incorporado a este plan para usar recursos biológicos renovables generando nuevos productos de alto valor añadido. Y en este sentido, mencionar que la Alianza Vasca por la Bioeconomía se constituyó ya en febrero de 2020 y que en estos momentos se trabajan con más de 125 proyectos relacionados con la misma. El plan que hemos aprobado pretende dar respuesta a una serie de retos, entre los que voy a señalar algunos. Impulsar la creación de nuevos modelos de negocio más circulares, innovar en materiales avanzados y renovables, en procesos y también en productos, prolongar la vida útil de los productos, reducir el consumo de materias primas y la generación de residuos, fomentar un modelo de consumo más circular, reducir el despilfarro alimentario, promover el uso más eficiente de plásticos, aumentar la reutilización, el reciclaje y la recuperación de residuos o incrementar el uso de materias primas secundarias, que decía son las que provienen precisamente de esa reutilización y reciclaje de materiales. Son algunos de los principios en los que basamos nuestro Basque Green Deal para dar impulso a ese modelo de desarrollo más inclusivo y más sostenible. El plan incluye 11 líneas de actuación con 53 acciones concretas para impulsar esa transición de Euskadi hacia una economía más eficiente con menos consumo de materias primas. Pero hoy no solo hemos dado luz verde a este plan, sino que lo hemos acompañado con unas ayudas alineadas con el mismo objetivo. En este sentido, el próximo 21 de octubre se abrirá el plazo de un nuevo programa de ayudas destinada a entidades locales y a empresas, dotado con 13 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation y con los que se van a financiar nuevos proyectos de carácter circular y proyectos de gestión de residuos, en 4 líneas principales y que estarán destinados precisamente a eso, a dar una mayor velocidad a ese modelo más inclusivo y mucho más sostenible. Al mismo tiempo, también he comunicado y he compartido con el Consejo de Gobierno una valoración acerca del precio de la energía y la situación actual. Zentzu honetan, onartu berri dugun planaren helburuekin erabateko lotura du energiaren kudeaketak.
eta egun ematen ari den energiaren prezioen igoera dela eta Gobernu Kontseiluan ere gure kezka eta analisia konpartitu dugu. Ia 10 urte dira politika industrialari lotutako politika energetikoa eskatzen dugula. Eta egun hauetan agerian geratu da Euskadin energiaren prezioak industrian duen eragina. Industria hori da gure ekonomiaren motorra eta gure ongizate estatuaren zutabe nagusia. Nola nahi ere, Jaurlaritza honek energia kostuengatik duen kezka ez dagokio soilik industria eremuari. Oso ondo baitakigu gizartearen zati bat egoera oso konplikatuan egon daitekeela. Erakunde guztiak elkarlanean gizarte politiken alorretik atenditzen ditugu behar horiek. Industria energia eskuratzeko baldintzapean dago momentu honetan eta prezioen gorakedak susperraldia bera eta enplegua arriskuan jartzen ditu. Eztabaida honi aurre egiteko moduan gaude eta ondorio nagusi bat izango da gure lantegiek nola jarraituko duten aurrera. Beraz, hausnarketa hori egin beharra dago eta neurriak hartu behar dira. Entendemos que el aumento del coste de la energía nos pone frente a frente con nuestras contradicciones y queremos proponer una estrategia energética que defienda nuestra realidad industrial. No es intención del Gobierno vasco ser meros observadores, ni nos vamos a esconder tras el argumento de que la formación del precio de la energía compete a otros. Nos compete y mucho, porque las industrias electrointensivas están en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y nos compete porque son nuestros empleos. Llega el invierno y las condiciones del mercado pueden empeorar. Estamos en este momento elaborando un análisis detallado de la situación en que se tienen en cuenta aspectos estructurales y otros coyunturales de urgencia, porque hay que actuar ya y necesitamos activar y colaborar en los diferentes niveles institucionales de la mano de las empresas que forman parte de la demanda y también de la oferta. Sin prejuicios ni ningún tipo de demonización, en clave constructiva y realista. Neurri teknikoen txosten bat amaitzen ari gara eta Espainiako Gobernuari eta Europako Batzordeari helaraziko diegu. Euskadik ere bere konpromisoak hartzen ditu txosten horretan. Laburbilduz, eskari hori murrizteko, eskaintza handitzeko eta merkatuaren aldakortasuna konpentsatzeko jarduerak biltzen dituen azterketa bat da. Elkarrekin jarduteko planteamendu bat eta egonkortasuna bilatzen duena. Txosten honek epe laburreko eta ertaineko luzeko neurriak biltzen ditu 3 jarduera mailatan: Europan, Espainian eta Euskadin. El planteamiento, la propuesta al Gobierno del Estado pasa, entre otros aspectos, por reiterar la necesaria apuesta por la política industrial en el tratamiento de la energía, estableciendo, por ejemplo, una carencia temporal por la totalidad de los cargos eléctricos y que estos sean financiados por el Estado. Se trataría, entre otros, de la posible eliminación o aplazamiento temporal de aspectos de la factura eléctrica como son las primas a las renovables, los extracostes no peninsulares, la anualidad del déficit tarifario, entre otras. Gasaren prezioa ere oso baldintzatzaile garrantzitsua izaten ari da gaur egun eta premiazkotzat jotzen dugu gas naturalaren horniduraren segurtasuneko kontingentzia bereziko plan bat egitea datozen hilabeteetako. Eta Europako Batzordeari begira, baita ere, mugako karbono doikuntzaren gaiari heldu nahi diogu, gure industriak CO2-ren emisioi dagokionez hain zorrotzak ez diren beste herrialde batzuekin alderatuta lehiakortasuna galdu ez dezan, Europan dagoen gas natural baliabide propioen erabilea posiblea da eta gas horniduraren bermeak besteak beste ziurtatzea. Ahora bien, entendemos que también desde Euskadi podemos aportar y contribuir a diseñar un sistema más estable, más eficiente y más sostenible. Por eso redoblamos hoy más que nunca nuestro compromiso por una estrategia energética a largo plazo, alineada con las recomendaciones y las directrices europeas. Actuaremos sobre la demanda, reduciendo la base de mejorar la eficiencia energética, y actuaremos sobre la oferta, potenciando la generación y el almacenamiento de energías renovables. Horretarako honako gai hauek jorratuko ditugu.
industriako energia eraginkortasuneko neurriak bultzatzen jarraitzea, intentsitate gehiagorekin albada, energia eraginkortasuna etxebizitza parkean eta eraikinetan oro har, mota guztietako energia berriztagarriak eta dimentsio guztietako proiektuak sortu eta areagotu, eta guztiak behar dituzten izapidetzeak eta finantzatzea baita ere bizkortuz. Biogasa sortzeko proiektuak lantzea, autokontsumorako proiektuak sustatzea eta esperientzia berritzaileak ekiola bezalakoak sustatu eta martxan jartzea eta hedatzea gure herrietan. Baterien edo hidrogenoaren bidez energia biltegiratzeko neurriak ikertzea eta ezartzea. Eta Europatik datozen eta doazen gas eta elektrizitate konexioen espediente guztien izapidetzea, erraztea eta azkartzea. Esta situación nos preocupa y nos ocupa. Por eso vamos a compartir este análisis inicial que he compartido con ustedes y el informe definitivo que estamos ultimando, primero con los sectores industriales más vulnerables, en una reunión que mantendremos este mismo viernes. Y trasladaremos en persona el próximo lunes esta reflexión al vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aprovechando su presencia en Euskadi. Y trasladaremos también esta preocupación y reflexión a las principales empresas eléctricas, con quienes consideramos necesario un cauce de conversación sincero y colaborativo. Como conclusión diría que Euskadi necesita producir más energía, necesita acceder a energía que no produce en estos momentos y además en condiciones competitivas de mercado. Solo generamos un 8,6% de la energía que producimos y si no actuamos rápido, las consecuencias las padecerán las generaciones venideras, con menos industria, menos empleo y con un bienestar que se verá resentido. Beharrezkoa da, lehendakariak ikasturte politikoaren hasieran adierazi zuen bezala, herri itun bat adostea. Politika, gizarte eta enpresa esparruek parte hartuko duena. Eta azken batean, gure Basque Green Deal garapen eredu inklusibo eta jasangarri batekin bultzatzeko aukera emango diguna. Berriro diot, herri ituna guztiok elkarrekin lanean, lehiakortasuna ez galtzeko eta gure gizartearen egoera, dugun ongizatea ez galtzeko baita ere. Eskerrik asko. Zuen galderei erantzun aurretik hasieran egin behar duen, baina aztu egin zait, nahiko nuke Jaurlaritzaren izenean gure salaketarek gogorrena eta irmoena adierazi atzo Gasteizen Sansomendi auzoan izan zen hilketaren aurrean. Pertsona baten giza eskubiderik oinarrizkoenen bortxaketa izan zen, bizitzaren eskubidea lapurtu ziotelako emakume honi, baina aldi berean gizon eta emakumeen artean dagoen desberdintasunaren arteko erakusgarririk gogorrena ere bada. Atzoko hilketaren aurrean beraz gure gaitzespenik sendoena, baina baita ere gogoeta iruditzen zaiolako adierazten duela gure gizartean oraindik badaukagun arazo egiturazko bat, eta da gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko oraindik bidean egiteko dagoen guztia adierazten duelako. Quiero manifestar en nombre del Gobierno vasco nuestra condena más firme ante el asesinato de una mujer ayer en Gasteiz, en el barrio Sansomendi. La pérdida de la vida humana es sin duda la mayor de las vulneraciones de derechos humanos que puede sufrir una persona, pero es quizá también la expresión más flagrante de la diferencia que existe todavía y de las diferencias que existen en el trato igualitario que se deben a los hombres y a las mujeres. Estamos ante un hecho tremendo que también muestra que seguimos conviviendo con un problema coyuntural en nuestra sociedad, como es el de la falta de igualdad entre hombres y mujeres. Nos muestra una vez más el camino que tenemos por delante aún por recorrer. Eta orain bai, barkatu. Maneiro, zure da hitza. Me gustaría hacerle dos preguntas a la consejera por el asunto de los cargos, los impuestos que le propone al Gobierno español eliminar a las empresas. Primero, ¿a qué empresas beneficiaría? ¿Solo a las grandes, también a las medianas, a partir de ciertos consumos? ¿Cuáles son las empresas en las que está pensando? Y en segundo lugar, ¿qué ahorro supondría? ¿Qué supone estos cargos para lo que están pagando ahora?
Bueno, en primer lugar, señalar que se trata de medidas propuestas que las hemos puesto sobre la mesa en otras ocasiones también y que en este momento desde la propia Comisión Europea, la Comisaría de Energía, también bueno, de alguna forma nos relata cuáles tienen que ser la hoja de ruta de las posibles medidas que adoptan los estados y se encuentra en línea con ellas. Lo que proponemos es que se analice, suele ser aproximadamente entre un 40 y un 45% del conjunto de la factura eléctrica, esos extracostes no asociados a la generación y la distribución, vamos a decir, que son otro tipo de tasas, de impuestos que en estos momentos proponemos que se puedan reducir o eliminar o trasladarlos a otro momento. Y lo propondríamos para las empresas, sí, pero para el conjunto de la factura eléctrica. Creo que también hay personas, como decíamos, vulnerables que se encuentran en una situación muy complicada y a los cuales también el que esa factura eléctrica no considere esos extra costes les podría venir muy bien. Se trata de propuestas que hemos realizado en otras ocasiones, pero que creemos que en este momento se pueden abordar de una manera, además, que no sea considerada por la Unión Europea como ayudas de Estado y que la propia Comisaría de Energía, bueno, pues daría su beneplácito. Se trata, insisto, de propuestas que tenemos que trabajar de una forma un poco más intensa con los propios afectados y con las propias distribuidoras y generadoras de energía y que nos ponemos a disposición, como siempre lo hemos hecho, tanto con la Unión Europea como con el Ministerio de Transición Ecológica para poder llevar adelante estas propuestas. O sea, ¿también es para los consumidores particulares entonces? A ver, nuestra propuesta sería valorar ambas situaciones, dado que la factura eléctrica tiene una composición igual para todos, que lo podamos valorar en ambos aspectos. Pero no hay duda de que las empresas más electrointensivas serían las más beneficiadas en este caso. Pero bueno, es una propuesta que tenemos que trabajar y que tenemos que evaluar económicamente y que también el Ministerio tendrá que valorar y que hacer su aportación y su consideración. Azaldu dezakezu zehazki zein den zuen proposamena, estrakoste horiek aipatu duzu murriztu edo bertan behera uztea eta gero aipatu duzu ere industria, susperraldia behera etortzeko arriskua eta lanpostuak hartzeko arrisku hori zuen analisi horretan gehiago zehaztu duzuen edo ez? Bueno, nik uste dut atzetikan hasita, azkenetikan hasita ez da gure analisia bakarrikan. Europa osoan aztertzen ari den zerbait da, ez bakarrikan energiari lotuta, elektrizidadean kostoa, gasaren kostoa, CO2 isurketen kostua, kostu logistikoak. Bueno, ikusten ari gera momentuan berpizten ari denean ekonomia mundu osoan geratuta egon ondoren, bueno, arazoak sortzen ari direla. Eta kasu honetan energiaren kostoa izan daiteke oso garrantzitsua gure enpresentzako. Zergatikan, badirelako neurri batzuk Europa mailan beste era batera hartzen dianak, eta kasu honetan, energia komisarioak aipatzen du estatuak hartu behar dituzten neurriak direla, badituztela baliabideak hori egiteko, eta zentzu horretan gure proposamena, hainbat gai ditu, eta txostena nahiko potoloa izan daiteke neurri bereziekin, baina neurri horietako bat, izan daiteke esaten genuen gure faktura elektrikoan, eta hori behin baino gehiagotan aipatu dugu, gure faktura elektrikoan 40-45 ez da ez energiaren sorkuntza, ez distribuzioa. Lotuta dago beste zerga mota batei, beste tasa mota batei. Eta aipatzen duguna da momentu honetan garrantzitsua izan daitekela, era ez betirako, baino behin-behineko egoera batean kostu horiek fakturatikan ateratzea, azkenean faktura hori murriztu egin daitekelako. Pentsa kostu horiek 40-45 direnean, enpresa handientzako eta elektrointensibak bezala kokatzen diren horietan diru kopuru hori handia izan daitekela. Beraz, guzti hori aztertzeko moduan gea, beste hainbat neurriekin batera. Baina hori da zerbait hasieratik aipatu duguna eta bere garaian Soria ministroarekin nik uste dezala 2013ko irailean elkartu nitzanean hori ere mai gainean zegoen. Beraz, esaten dugu zerbait egiturazkoa egin behar da eta epe luzerakoa. Pres gaude aztertzeko, laguntzeko eta gure enpresekin batera, lehendakariak aipatzen zuen bezala,
sufritzen dutenak, enpresa sufritzen dituztenak, baita ere hornitzaileak, baita ere gizartea eta talde politikoekin herri itun bat eginez hori aurrera eraman ahal izateko. Le preguntaba a mi compañero sobre la estimación, ¿qué tipo de reducción implicaría exactamente ¿de cuántos millones estamos hablando? Estaríamos hablando de cantidades importantes, claro. Bueno, depende del precio de la energía. En este momento soy incapaz de darle un precio porque como va fluctuando día a día, y es una de las medidas que también podríamos analizar en otros países de nuestro entorno, el precio de la energía no está asociado al precio spot, vamos a decir, al precio del día, sino que es un precio más estable que se puede asociar a lo que es un año. Bueno, pues también tendríamos que evaluar si eso se podría aplicar en este caso al conjunto del Estado y supondría muchísimas menos fluctuaciones. Pero, insisto, el precio de la energía en este momento, de la factura energética, el 40-45% vienen a ser esas tasas, esos extracostes, esos impuestos. Si los quitamos de la factura, pues piense usted que nos quedaríamos, en el peor de los casos, con un 60% del coste. ¿A cómo esté ese día? Pues dependiendo de eso tendríamos los ahorros correspondientes. Ha dicho que viene un invierno, que puede venir un invierno complicado. ¿Le han comunicado, por las conversaciones que mantiene con esas empresas afectadas, alguna otra que podría estar pensando en seguir los pasos de Sidenor y también interrumpir incluso la producción por la situación en la que estamos? Y luego también otra pregunta, aprovechando, dice que también se va a reunir con las eléctricas. ¿Qué le va a pedir algo a las eléctricas? ¿Las eléctricas pueden hacer algo más de lo que están haciendo para que esta situación se calme? Bueno, en lo que se refiere a que puede venir un invierno duro, no lo digo yo. En esa comunicación de la propia Comisión Europea se decía en qué sentido puede venir un invierno duro, en cuanto que las reservas de gas en este momento en el mundo son menores que la demanda que se está produciendo en estos momentos. Si no se consigue subir la oferta de gas, podemos tener una situación en que la demanda es mayor que la oferta. Piensen ustedes la situación del gasoducto de Rusia o el problema que tenemos en Marruecos, Argelia, y que tiene que llegar a Euskadi. El GNL en este momento que se está demandando en China es el que está fijando los precios y está subiendo muchísimo precisamente por la demanda también que se está produciendo en China. A eso hacía referencia con que puede venir un invierno duro, en la sensación de que podemos tener una demanda muy importante, mayor que la oferta, y si el invierno es frío, pues piense usted lo que se puede estar produciendo en ese momento. Y de ahí la demanda de que se garantice el suministro de gas y electricidad en el conjunto de la Unión Europea, que es uno de los principios por los cuales se estableció el mercado único de energía en toda Europa, que de verdad se garantice ese suministro, que puede tener ciertas dificultades. En cuanto a si alguna empresa me ha transmitido sus dificultades, son más de una y de dos las empresas asociadas al sector siderúrgico fundidor que nos muestran su preocupación por la situación a la que puede conducir el Real Decreto Ley que va en principio mañana a convalidarse al Congreso, en el sentido de que toda la reducción que se puede estar produciendo en las eléctricas como consecuencia de la aplicación del decreto ley vaya a ser trasladado inmediatamente a los costes de las empresas. Y en el caso de las electrointensivas pueden ser unos costes muy importantes. Sí tenemos esa percepción. Pero parece que hoy el propio presidente Sánchez ha contestado una pregunta en el Congreso diciendo que están dispuestos a analizar esa situación para que no se pierda competitividad en la industria. Confiamos en que se pueda solventar ese tema. En cuanto a nuestra conversación con las eléctricas, pues otra de las medidas interesantes e importantes en el conjunto de la Unión Europea es que los grandes consumidores establecen contratos, vamos a decir, a precio fijo con las eléctricas por un importe de no menos del 50-60% del consumo de energía que están llevando a cabo. Si se hace un análisis que lo ha hecho el conjunto de las electrointensivas en el Estado, esos contratos no llegan a un 10% de la energía. Pues creemos que esos contratos a largo plazo, a unos precios un poquito más adecuados a lo que necesitan para ser competitivos y, desde luego, de largo plazo, pues también se pueden llevar a cabo y tenemos que intensificar ese trabajo. Pero son algunas de esas propuestas que les decía que tenemos que elaborar de forma más profunda.
y que tenemos que trabajar tanto con el sector productor, distribuidor de energía, como con las empresas consumidoras y, por supuesto, con la Unión Europea y con el Estado. Amaia. Zentzu berean esan, udazken gogorra iragarri duzu eta horre ikusten dituzuen ziten horren gertatu den bezalako arazoak beste enpresa batzuk. Bueno, iragarri, nik ez dut iragarri negu gogorra izango denik, baizik eta, bueno, adierazle desberdinak daudela mundu mailan esaten dutenak jarraitzen baldin badugu egoerarik okerrenean, agian negu gogorra etorri daitekela. Zer esan nahi dut horrekin, batez ere gasaren inguruan momentu honetan dagoen eskaera eta dagoen sorrera ez direla bat etortzen eta eskaera handiagoa dela sortzen dena baino. Kontutan izate baldin badugu, Europak sortzeko gaitasun handirik ez duela, Errusiak jartzen dituen zailtasunak eta Argel Marrokodikan etortzentan gasodukto hori ere arazotan egon daitekela, agian Europa negu komplikatu baten aurrian egon daiteke. Eta hori esaten nuen, ez du esterikan. Gasaren prezioa momentu honetan mantendu daitekelako oso goien. Eta ganea GNLA kontutan izate baldin badugu, hau da, likidoa eramaten dana ontziekin, baita ere, Txina ari da asko eskatzen eta zentzu horretan prezioak gora egiten du. Beraz, Europa mailatikan ere hori nik uste beharrezkoa dela, hornidura bermatzea biztanleentzako eta enpresentzako, ze bestela gauzak gogortu daitezke. Eta enpresa batzuk aipatu digute bere ardura, zenolabait bihar onartuko den edo onartzera daramaten errege dekretu horrek, enpresa sorkuntza duten enpresa horiek izan ditzazketen galerak zuzenean eramaten direlako enpresa industrialen fakturetara. Eta horrek suposatzen du ikaragarrizko gorakada bat prezioan. Eta zentzu horretan lehiakortasuna galtzea eta galeretan sartzearen arazoa eta ardura aurkeztu digute. Baina, aipatzen nuen baita ere, gaur goizean Sánchez presidenteak kongresuan erantzun duela, prest dagoela errege dekretu hori aztertzeko eta hobekuntzak malgutzea izan daitekela, eta zentzu horretan espero dugu horrela izatea. ¿Cuál es su postura respecto al Real Decreto? ¿Piden su retirada o...? Bueno, yo creo que hoy el presidente Sánchez ha respondido a una pregunta se la hacía el diputado Aitor Esteban y comentaba la posibilidad de flexibilizar y de reanalizar y mejorar ese Real Decreto. Creemos que tiene ese margen y vamos a esperar que esa voluntad que ha mostrado el presidente realmente se lleve a cabo. Maia. Gaia aldatu, musukaren inguruan galdetu nahi nuen. Ikastolen elkarteak musukoa kentzeko eskaera egin du, lehen hezkuntzan ere, patioetan, ez dakit hori aintzat hartuko duen Jaurlaritzak, hezkuntza sailak, hortaz zerbait aurreratzen. Bueno, jakina den bezala, hezkuntza sistemarako joan den astean doitu egin ziren protokoloak eta protokolo berrietuaren egikeran parte hartu zuten alde batetik hezkuntza sailak, baina beste alde batetik osasun sailak, osasun publikoko zuzendaritzaren bitartez. Kontutan izanik 12 urtez beherako neska mutil guztiak txertorik hartu gabe daudela, osasun publikoko zuzendaritzak uste du bermatu egin behar dela maskararen erabilera uneoro eta toki guztietan, eta protokoloa egokitu den eskerostik ez da gauza berririk gertatu, eta beraz osasun publikoaren iritziak bere horretan jarraitzen du. No ha cambiado nada, comentaba, desde que ese protocolo se ha actualizado y se entiende que no se va a atender a esa reclamación de la Federación de Ikastolas. La actualización del protocolo fue consecuencia de una nueva situación sanitaria que todos estamos viviendo y también de un proceso de reflexión que protagonizaron el Departamento de Educación y la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud. La Dirección de Salud Pública considera que no ha habido ningún cambio desde el momento en el que se produjo ese ajuste del protocolo y, por lo tanto, no hay ningún motivo que nos anime a prescindir de no hay ningún motivo para que los jóvenes menores de 12 años que aún no han recibido la vacunación prescindan de la mascarilla. Sí, yo quería
preguntarle por las negociaciones presupuestarias. Ya sé que es un poquito prematuro, puesto que todavía no se ha presentado el proyecto como tal, pero bueno, sí que Euskal Herria Bildu ya ha dado una rueda de prensa y ha pedido un modelo de negociación diferente al gobierno vasco ante lo que considera unos presupuestos estratégicos para las próximas décadas, considerando que hasta ahora el modelo de negociación del gobierno pues no ha sido válido para llegar a acuerdos. Bueno, en cuanto al Gobierno vasco aprobó las directrices presupuestarias para la elaboración del ejercicio 2022, estos criterios fueron enviados a todos los grupos parlamentarios del Parlamento vasco para su conocimiento. En estos momentos, los diferentes departamentos del Gobierno se encuentran en el proceso de elaboración de sus cuentas a la espera de que el próximo viernes se reúna el Consejo Vasco de Finanzas y se decidan allí cuáles serán los recursos disponibles en todos los niveles institucionales vascos, en el Gobierno, en las diputaciones y en los ayuntamientos. Y a partir de ahí pues será el momento de afinar y ajustar los presupuestos del Gobierno y de sus diferentes departamentos. En cualquier caso, el Lehendakari siempre ha mostrado, la última vez creo que lo hizo en el Pleno de Política General en el Parlamento Vasco, hace 15 días, su voluntad y su disposición a abordar la negociación de aquellas cuestiones que tenemos planteadas ahora mismo encima de la mesa. Sin duda, el presupuesto del año 2022, por la importancia, por la magnitud económica que encierra y por las circunstancias en las que nos encontramos, es uno de los instrumentos de políticas públicas más importantes que en estos momentos tiene el Gobierno y también el Parlamento. Por lo tanto, existe la disposición por parte del Lehendakari y del Gobierno a abordar las conversaciones que sean necesarias con los partidos políticos representados en el Parlamento e intentar alcanzar acuerdos presupuestarios que vayan más allá de la mayoría absoluta del Gobierno. Comentaban que solo el 8,6... No se ve quién habla. Se ha comentado antes que Euskadi solo genera el 8,6% de la energía que se consume. No sé si después de renunciar hace 2 semanas a los parques de Árcamo y Turrieta, no sé si existen nuevos proyectos por parte del Gobierno vasco, se están buscando nuevos emplazamientos para este tipo de energía. Bueno, desde el Ente Vasco de la Energía y nuestra participación minoritaria, eso sí, en Aixeindar sí se está trabajando otras posibles ubicaciones y, por ejemplo, conocerá también, lo comentamos, en este momento se ha pedido ya la autorización para hacer alguna medición de tal manera que podamos poner en marcha algunos nuevos parques eólicos. Pero también nos consta voluntad de algunos privados de ubicar esos parques eólicos donde así lo permite el PTS actual, y tenemos que continuar no solamente con grandes proyectos como los que tenemos entre manos, sino con aspectos relacionados con la eficiencia energética. No solamente se trata de consumir energía renovable, sino de consumir menos. Tenemos que trabajar en ambas líneas. Y energías renovables, decía además, no solamente grandes proyectos, sino proyectos de menor dimensión, de comunidades de usuarios, de autoconsumo y demás, que nos permitan precisamente solventar un poco la situación que estamos viviendo, porque se ha producido en este momento, entendemos que no va a solventarse de un día para otro y que pues bueno, en un futuro próximo, mientras tenemos sobre la mesa la transición energética que va a durar hasta el año 2050, bueno, nos podemos encontrar con situaciones similares a las que también tendremos que hacer frente. De ahí que digamos que necesitamos un modelo estable, un modelo de largo plazo en el que todos participemos y trabajemos en la misma dirección. Nos hemos impuesto unos objetivos muy importantes y la transición la tenemos que hacer de forma ordenada, consiguiendo que tengamos energía suficiente, a ser posible renovable, es decir, garantía de suministro a ser posible renovable a un precio adecuado para ciudadanías y empresas. Eso es nuestro objetivo, y que todo lo que pongamos en marcha en esa transición energética sirve para generar economía y generar empleo, que en ningún caso hagamos una transición justa olvidándonos del empleo y de nuevas actividades industriales. Tenemos que compaginar bien esas actuaciones y hacer una transición adecuada.
Emplazamendu, abarcatu. ¿Esas mediciones de las que usted habla es para alargar el proyecto Azazeta o hay algún emplazamiento? No, estábamos hablando de una autorización que hemos pedido en Arlaban ya. Y se están analizando otras posibilidades que irán ustedes conociendo en la medida que las trabajemos un poco más. Emplazamendu berriak aipatu dituzu, ez? Hasi dela EBE momentu honetan, emplazamendu berriak aurkitzen, eta aipatu duzu Arlaban ere eskatu duzuela norketa bat. Araban egongo lirateke emplazamendu berri horiek? Momentu honetan Euskal Energiaren erakundea aixeindarren parte hartzaile bezala, beraz aixeindarrari da aztertzen, eta momentu honetan eskatu du Arlabanen neurtzeko prozesua irikitzeko behar diren baimenak. Zentzu horretan zergatikan egiten dira neurketa berriak lehendikan ere neurtuta daude, ze haize sorgailuak handiago dira, altuagoa dira eta haizea desberdina da. Beraz, azterketa hori egin beharra dago. Nun egongo litzateken kokatuta, Arlaban daukagu tarte horretan, ez da? Araba Gipuzkoa, beraz, ikusi beharko da haizea nondik nora dijoan eta nola kokatzen den. Eta egia da baita ere, badirela beste promotore pribatu batzuk, interesa adierazi dutenak. Egia da oraindik ez dagoela eskaera ofizialik, baina interesa badago proiektu desberdinak garatzeko, dagoeneko PTSA, hau da, arloak kokatzen dituen planifikazio hori horrek baimentzen dituen lekuan. Eta kontutan izan beste PTS bat martxan jartzen ari garela. Beraz, nik uste dut izango dirala proiektu berriak, bai eolikoak, baita ere fotovoltaikoak, eta handiaz aparte baita ere txikiagoak, autokonsumo aipatzen genuen, baita ere nolabait kooperatiba horiek ekiola bitartez, guzti horiek garatzen joan behar gara, eta kontutan izan behar dugu ez bakarrikan sortu berritzaileak izango diran energiak, baizik eta kontutan izan eraginkortasunari kasu egin behar diola, eta Europar Batzordeak aipatzen duela eraginkortasun energetikoa une honetan eraikin guztietan sustatzea neurri ikaragarri ona izan daitekela. Beraz, horre badauzkagu etxeko lan batzuk aurrera egiteko, batez ere Euskadin, non gure etxe bizitza parkea nahiko zaharkitua dagoen, eta gure eraikin publikoak ere hobekuntza sistemak jarri behar dituzten. Beraz, gutxiago gastatu eta gastatu behar dana, energia berriztagarriekin sortzen baldin badugu, hobe. Horiek izan behar dira hildo nagusiak. Se comentaba, consejera, me pareció entender, entre Araba y Guipúzcoa, ha dicho, ¿no? Arlaban. Vale, pero un poco más de concreción, ¿no? Bueno, hay que hacer la medición. Evidentemente el PTS define una zona en la que se puede ubicar energía eólica y necesitamos hacer las mediciones para poder definir después si realmente se puede ubicar el parque, hay viento suficiente, hay viento adecuado y dónde habría que definirlo. Hay que seguir el procedimiento. Pues ongi, eskerrik asko.